Las Sagradas Escrituras, es decir, la Santa Biblia, es el conjunto de libros inspirados por Dios para revelar su santa voluntad. Fue escrita por más de 40 escritores, a lo largo de 1500 años, y en estas escrituras está plasmada la santa palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son inspiradas directamente, por el único Dios, verdadero y todopoderoso. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice: Toda la Escritura es inspirada, infundida, por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es incuestionable que, las Sagradas Escrituras son el testimonio que ha dado el Padre Eterno acerca de su Hijo amado el Señor Jesucristo. San Juan 5 versículos 37 al 39 dice: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin duda alguna. La palabra que predicaron los apóstoles, es la palabra de Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice: Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Los siervos de Dios declararon que la palabra de Dios tiene el mismo valor sea verbal o escrita. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Todos sabemos que en el ELDM, se enseñaba que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la nueva era se enseña que la Biblia ya no tiene validez y que ya no sirve para nada. Como siempre en el ELDM Nueva Era, contradiciendo al Espíritu Santo, que inspiró a los verdaderos siervos del Dios Altísimo. La doctrina diabólica que predica el ELDM en su nueva era, enseña que las Sagradas Escrituras se postran ante el líder en turno. Es decir que la Biblia se postra para adorar a Naasón. Esto quiere decir que la palabra de Dios se postra ante el satánico líder. En la mente de los miembros de ELDM, el autor de la palabra escrita en la Santa Biblia, es decir el Dios Todopoderoso, está postrado ante el enviado de Satanás. A todas luces, esto es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Escuchemos a un vocero de ELDM, exponiendo su doctrina, y explicando que el Espíritu de Dios que inspiró las Sagradas Escrituras está sujeto a su líder Naasón, y que además no solo está sujeto, sino que está postrado ante el apóstol del mal. Los antiguos se dan cuenta de lo que Pablo decía estaba en lo correcto. Una vez que ellos tuvieron fe en Pablo, ahora sí lo que diga el apóstol Pablo, ya no necesitan la Biblia. Exactamente. Estábamos de acuerdo. Nomás quería yo hacer ese apunte sin necesidad de polemizar. Hermano Ricardo sabe que no soy yo así con usted. Sí, claro. Y el hermano Fernando no nos deja hablar. No, el hermano Fernando es bien desamericanista, imagínese. Pero el hermano Fernando también, no se calla nunca. Ahorita les damos la palabra. Hermano Fernando, adelante, perdón que me extendí mucho. La paz del Señor, hermano Moy, hermano Ricardo, hermano Argelio y a todos mis hermanos del chat. Dios los bendiga. Amén. La elección apostólica, hermanos, en nuestro corazón, que somos el sello del apostolado, quiero traer a la mente, tomando la escritura, que el apóstol Pablo decía con todo derecho y con toda autoridad, decía él: yo como perito arquitecto puse el fundamento y nadie puede poner otro. Miren, el apóstol del Señor, lo acabamos de escuchar, que dijo: queda establecida la oración de adoración. Un hombre de Dios, nosotros lo sabemos todos los que pertenecemos a la iglesia, y lo digo en la obra que Dios ha hecho en mi corazón acerca de la elección. Para mí, un apóstol de Jesucristo no está sujeto al diccionario, no está sujeto a filosofías, así como la bandera
de aquí de México, cuando se presenta el presidente y la bandera, en vez de que el presidente salude a la bandera lo saluda a él, se inclina. Fíjense qué bonito, ¿eh? Así el hombre de Dios, las escrituras se inclinan ante un hombre de Dios, porque son los peritos arquitectos. Solo un apóstol puede poner, establecer, constituir por revelación lo que el apóstol de Jesucristo hizo. Sí, hermano, exactamente. Dios le pague y pues es contundente lo que estamos diciendo, ¿no? Y es más que obvio que al decir que las Sagradas Escrituras están postradas ante su líder, esto implica que quien está postrado es el autor de las Escrituras, y como todos sabemos, el autor intelectual de la Santa Biblia es el Espíritu Santo. La doctrina de la cúpula LLDM, no solo es hereje sino que también es blasfema. Un hombre de Dios, nosotros lo sabemos todos los que pertenecemos a la iglesia. Fíjense qué bonito, ¿eh? Así el hombre de Dios, las escrituras se inclinan ante un hombre de Dios, porque son los peritos arquitectos. Fíjense qué bonito, ¿eh? Así el hombre de Dios, las escrituras se inclinan ante un hombre de Dios, porque son los peritos arquitectos. Las escrituras se inclinan ante un hombre de Dios. Las escrituras se inclinan. Las escrituras se inclinan. Se inclinan. Se inclinan. Se inclinan. Se inclinan ante un hombre de Dios. No te dejes arrastrar por el enemigo de Dios que quiere ser adorado inclusive por el mismo creador del universo. Comparte este vídeo para prevenir a almas incautas, que pueden caer en las garras de la doctrina demoníaca, de la cúpula blasfema de la nueva era.